Se acordará usted que venimos dando vueltas toda la semana al momento en que Ramiro va a ir a Toledo a auxiliar a los toledanos. Hoy ha llegado el momento. ¡Viva! Ya hemos llegado al momento decisivo. Toledo, año de nuestro Señor de 932, la vieja capital hispanogoda, tenazmente rebelde, se ha sublevado una vez más contra Córdoba. En esta ocasión, el levantamiento dura ya 2 años, sin que las tropas del califa, pese a su implacable asedio, hayan conseguido doblegar a los toledanos. Abderramán III estrecha el cerco, los toledanos piden socorro a Ramiro II de León, y será la primera vez que los 2 hombres, Ramiro y Abderramán, se enfrenten. Vendrán desde luego muchas más. De hecho, este episodio que comenzamos a orillas del Tajo lo vamos a terminar a orillas del Duero. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué era tan importante Toledo? Toledo era importante por 2 razones. Primero, por el prestigio simbólico de la ciudad, vieja capital hispanogoda, cabeza de la Hispania histórica y de la Iglesia española. Además era importante por su situación estratégica, dominando el valle central del Tajo y como nudo de comunicaciones entre Córdoba y Aragón, es decir, entre el centro y el este del territorio andalusí. Para Abderramán III dominar Toledo era una cuestión elemental de prestigio, no podía blasonar de poder mientras Toledo fuera rebelde. Además, necesitaba controlar ese nudo de comunicaciones para garantizar su comunicación con Aragón. En cuanto a Ramiro II, es fácil imaginar lo que Toledo representaba para él. La capital que perdieron sus predecesores, godos, la cabeza de la España perdida, en fin, recuperar Toledo era cumplir media reconquista. Claro, bueno, pues por esto era importante Toledo. Y a todo esto los toledanos, ¿qué pensaban? Bueno, los toledanos pensaban sobre todo en su libertad. Vamos a ver, Toledo, la vieja capital de los celtíberos carpetanos, romana desde el 192 a.C., rica en agricultura, favorecida por el comercio, activa en la minería del plomo y del cobre, sede episcopal cristiana desde el siglo III, capital de la monarquía visigoda desde el siglo V. Toledo era el centro de España. Cuando la invasión mora, Toledo fue de las ciudades que obtuvieron un estatuto privilegiado, porque aunque bajo dominio musulmán, las élites locales, islamizadas o no, mantuvieron una amplia autonomía. Esa autonomía la hicieron valer una y otra vez frente a los emires, con recurrentes episodios de rebeldía que Córdoba no pudo sofocar ni siquiera mediante represiones tan salvajes como la de la Jornada del Foso que hemos contado aquí la temporada pasada. Más aún, en su momento, la Toledo musulmana no va a tener reparos en ponerse de acuerdo con el rey de Asturias, Alfonso III el Magno, para derrocar a los gobernadores que le habían impuesto desde el exterior y elegir a sus propios patricios. Bueno, esto era Toledo. Ahora, año de 932, la capital del Tajo vivía un nuevo episodio de este género. Los toledanos no querían verse sometidos a Córdoba y por eso pidieron auxilio a Ramiro II, rey de León. Ramiro, solucionado los terribles problemas sucesorios que le asaltaron al ceñir la corona, pudo por fin disponerse a socorrer Toledo. Pero cuando iba a hacerlo sobrevino otro enojoso asunto. El rey tenía que cambiar de esposa. Es el tipo de problema que no se resuelve de un día para otro. Desde luego que no. ¿Por qué tenía Ramiro que cambiar de esposa? Pues realmente no lo sabemos. Ramiro, recordemos, estaba casado desde hace bastante tiempo atrás con una noble dama llamada Adosinda Gutiérrez, que le había dado 3 hijos. Pero ahora Ramiro era rey de León y eso cambiaba las cosas. En la Casa Real Asturiana tenemos precedentes de reyes que cambiaron de esposa al ceñir la corona. Su estado exigía sellar mediante matrimonio las alianzas del reino. En el caso de Ramiro parece además que había un inconveniente canónico, pues Adosinda era pariente cercana del nuevo monarca. El hecho, en cualquier caso, es que Adosinda, esta pobre Adosinda, fue repudiada. Hay que decir que era un repudio, con colchón. Es decir, la repudiaban, pero seguían manteniendo el estatus regio. Estas señoras en sus tierras, en este caso en sus tierras portuguesas, y los hijos del matrimonio no perdían derechos legítimos. Bueno, Adosinda queda repudiada y entonces Ramiro se puede casar. Y se va a casar con una princesa navarra, doña Urraca, hija de los reyes don Sancho I Garcés y doña Toda. Ojo a esta doña Toda, que vamos a hablar de ella de la semana que viene, ya verán ustedes qué mujer. Bueno, ¿por qué Navarra? Pues porque Navarra
era desde hacía mucho tiempo el aliado fundamental de León. Y este matrimonio de Ramiro venía a ratificar la alianza. La reina Urraca Sánchez, le va a dar a Ramiro 4 hijos: Sancho, Elvira, Teresa y Velasquita. Y a alguno de ellos nos lo volveremos a encontrar en nuestra historia. Podemos imaginar que con todas estas dilaciones, cuando Ramiro llegó a Toledo ya tenía poco que hacer. Pues sí. En efecto, Abderramán III había tenido tiempo de fortificar todas las posiciones de la margen derecha del Tajo, cerrando el paso hacia la capital rebelde. El ejército que Ramiro había reunido en Zamora pasó la sierra de Guadarrama y buscó un lugar donde instalar una base de operaciones. Lo encontró en la fortaleza omeya de Maguerit, hoy en Madrid. Aquí, a orillas de un río escueto, el emir Muhammad había hecho construir una atalaya en torno al año 880 para vigilar los pasos hacia la sierra y lanzar ataques contra los reinos cristianos del norte. Andando el tiempo, cambiaron las cosas y aquella base ofensiva se había convertido en una posición defensiva. Las tropas leonesas tomaron la ciudad y desmantelaron sus murallas. Se desparramaron por las tierras más próximas haciendo abundante botín. Siguiendo una costumbre que se remontaba a los primeros tiempos de la Reconquista, Ramiro recogió a la población cristiana, que el poder musulmán había desplazado a los arrabales de la ciudad, y se dispuso a llevarla consigo hacia el norte. Un buen golpe, en fin, esta incursión de Ramiro en Madrid. Pero lo de Toledo, evidentemente, ya no había quien lo levantara. Llevamos toda la semana contando que iba a ir y que no fue, y al final, efectivamente, pues no había nada que hacer. Con el Tajo fortificado, la ciudad estaba perdida. Y Abderramán III, al fin, la sometió. El 2 de agosto del año 932, entraba el califa en la vieja capital goda, que perdía así su orgullosa libertad. Después llegó el otoño, y después el invierno, y la guerra se paralizó, porque en aquella época las guerras se hacían según el tiempo. Bueno, parece ser que Ramiro no perdió del todo la esperanza de acosar Toledo, porque las tropas leonesas todavía se mantuvieron algunos meses por aquellas tierras. Pero entonces el rey recibió un mensaje alarmante. Mientras él estaba pensando todavía en Madrid y Toledo, de repente le cuentan que las tropas moras asoman la cabeza por la frontera castellana y que al frente del ejército sarraceno se hallaba nada menos que el propio Abderramán. El mensaje en cuestión se lo había mandado al rey Ramiro el conde de Castilla, Fernán González, del que aún tendremos que hablar mucho en nuestro relato. El mensaje era muy nítido. Las tropas califales habían cruzado hacia el norte y se habían presentado en Castromoros, lo que hoy es la soriana San Esteban de Gormaz, a orillas del Duero oriental. Seguramente habían llegado hasta allí vía Guadalajara. Abderramán III esperaba sin dudas estar un severo golpe al osado Ramiro, ese audaz que había llegado hasta Madrid. Abderramán, recordemos, ya se había metido antes con Ordoño II, el padre de Ramiro. Una y otra vez el califa había subestimado la potencia militar de los leoneses, lo cual le valió serios estragos. Uno de ellos, por cierto, ante la misma San Esteban de Gormaz. ¿Había aprendido el califa la lección? No, Abderramán no había aprendido la lección. Si le hubiera aprendido habríamos puesto otra música nosotros, pero es que resulta que no había aprendido la lección, porque los ejércitos de Ramiro llegaron al lugar en muy poco tiempo. Aún no había empezado a apretar el verano del año 933 cuando las tropas leonesas salieron al encuentro del contingente moro. Fue en Osma. El cronista del rey Ramiro, el cronista Sampiro, que así se llamaba, lo contaba de la siguiente manera. Y el rey, invocando el nombre del Señor, mandó ordenar sus huestes y dispuso que todos los hombres se preparasen para el combate. Y el Señor le dio gran victoria, pues matando a una buena parte de ellos y haciendo muchos miles de prisioneros, trájolos consigo y regresó a su ciudad con señalado triunfo. Bueno, Ramiro salió con bien de este episodio que empezaba a orillas del Tajo y se resolvía a orillas del Duero. Pero este va a ser tan solo el primero de una larga serie que iba a prolongarse durante años. Y en cuanto a Toledo,
Bueno, pues en cuanto a Toledo, la pobre Toledo, Abderramán III ya podía presumir de haber sometido a la rebelde capital de la vieja Hispania. Pero hay que decir que va a ser por poco tiempo. Veremos esta temporada cómo cuando el califato se desintegre a principios del siglo siguiente, Toledo se convertirá en taifa independiente y además poderosísima. Y solo medio siglo más tarde de esa independencia, Toledo volverá a ser cristiana. Pero todo esto es otra historia.